Saludos a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestra parte de programación de nuestro microautómata Logo. Estamos viendo la versión número 8, pero en esta ocasión vamos a ver un poco de hardware. Tenemos una inquietud de un suscriptor acerca de las salidas estáticas y las salidas a relé. Estos términos son muy utilizados cuando estamos hablando de PLCs y obviamente en la parte de salidas digitales, es decir, que van a tomar solo dos estados, on u off, ¿verdad? Encendido o apagado. Ahora nos dividimos en dos partes. La parte de salidas a relé y las salidas a transistor. ¿Cuál es la gran diferencia? A ver, vamos a empezar viendo un poco la parte de las salidas a relé. Aquí tengo la representación de mi logo, ¿verdad? En la parte de abajo, en sus salidas. Esto yo puedo alimentar, por eso dice clarito aquí L1 y L+. ¿Qué me dice esto? De que yo puedo alimentar ya sea con alterna o continua. ¿Por qué? Porque esta va a salir una salida a relé. Por eso aquí está el gráfico, un contacto normalmente abierto. ¿Cómo funciona internamente esto? El microprocesador lo que va a hacer es que alimentar a la bobina de 5 voltios o un voltaje bajo, es decir, un voltaje que maneje mi microprocesador. ¿Y qué va a hacer? Va a excitar a esta bobina y esta bobina va a traer el contacto y me va a cerrar, ¿sí? Como indicaba, yo puedo colocar ya sea alterna, puedo colocar continua, pero ¿cuál es la condición? No superar la corriente máximo que me asigne, en este caso Logo. Logo me dice hasta 10 amperios en carga resistiva. Puede ser, como se me indica, resistencias, puede ser unas luces incandescentes, cualquiera de estas, pero no debe superar. Ahora, este sería resistivo. En inductivo cambia la situación, ahí sería máximo 2 amperios. Inductivo, ¿qué quiere decir? La carga puede ser una electroválvula, un contactor, es decir, algo que tenga una bobina. Entonces ahí baja la corriente que yo máximo debo colocarle. Hay que tener muy en cuenta eso para proteger la vida útil del relé. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Como indicaba, puedo colocar alterna, puedo colocar continua, puedo colocar diferentes cargas que yo pueda manejar en ese tipo de corriente. ¿Cuál es la gran desventaja? El número de conmutaciones. Por ejemplo, si yo estoy tomando a una SCR, es decir, a un relé de estado sólido, y este relé de estado sólido me va a activar a unas resistencias, ¿qué va a pasar? Esto lo que va a hacer es que va a estar encendiendo, apagando, muchas veces en poco tiempo. Entonces el relé va a estar excitado, es decir, encendido, apagado. Y esto, al ser una parte electromecánica, una parte móvil, me va a disminuir drásticamente la vida útil. Por eso es que esto yo le recomendaría salir a relé, colocar, ¿no?, a otro relé, pero a su vez en aplicaciones donde no haya, por decirse, arranques tan seguidos. Es decir, yo voy a arrancar un motor cada hora, puede ser cada 2 horas. Ahí sí no habría ningún inconveniente. Pero a la final, ya con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, ¿qué va a pasar? Esta salida de relé se va a desgastar. Al ser un elemento electromecánico, va a sufrir. ¿Y qué va a pasar? En algún momento se va a dañar, inevitablemente. ¿Qué podemos hacer ahí? Cambiar de logo, o podemos colocar, si nos da la opción, un módulo, ¿verdad? Un módulo de ampliación, puede ser un módulo en la parte de acá, un DM8, un DM16, cualquiera de las dos me sirve para yo colocar de ampliación. Pero como digo, siempre va a tener una vida útil determinada. Es más, si yo coloco más corriente, por ejemplo, hubo un caso una vez, un cliente, de que le conectaron aquí a un motor, a un pequeño motor, ¿sí? Consumía unos 3 amperios, pero a su vez era un motor eléctrico de inducción. Entonces, ¿qué pasaba? Los picos de arranque al contacto le hacían sufrir demasiado. Entonces ahí había mucho, pero mucho problema. Entonces el contacto en una se dañó, se fundió y ahí se acabó. ¿Cuál era la cuestión? Colocar un relé, aunque sea, ¿verdad? Un relé, y estos relés que sufra el relé, pero no que sufra mi contacto. Eso debían hacerlo, pero no se hizo. Entonces tocó intercambiar de contacto, programar otra salida y que me pueda funcionar. Ahora, como vimos, ya vimos la gran desventaja, ¿verdad? La vida útil puede verse afectado. Lo que no puede pasar bajo ciertas condiciones en una salida a transistor. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja? Como digo, ahí es una salida, por decirse, estática. Logo, en este caso, este es el modelo, por decirse, el más actual. Este sería un modelo antiguo, creo que ya no lo hay. Pero este modelo, ¿qué me dice? Miren, aquí dice Logo 24. Cuando yo no veo la letra R, esto yo ya sé que es una salida estática, ¿ya? No tiene salida relé. Cuando veo la letra, por ejemplo, 24R, tiene salida relé. Ahora, miren, aquí dice Q1, ¿no? Q1, no se aprecia bien, pero aquí está M. Así no tengo dos bornas, ¿no? ¿Cuál es la condición del Logo? Logo se encarga de alimentar
Es decir, de proveer la alimentación, el switcheo de 24 voltios, pero la condición es máximo 0,3 amperios o 300 miliamperios. Esa es la condición más básica. Entonces yo no debo superar obviamente esta corriente para yo poder utilizar. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? Y ahí viene la respuesta al suscriptor que indicaba si había cómo cambiar. Obviamente cómo cambiar, pero ¿para qué aplicación? Voy a alimentar, por ejemplo, a un drive para, yo que sé, un motor step-step, es decir, un motor paso a paso. ¿Ya? Y esas salidas rápidas me van a servir para controlar a mi motor. Esa sería una aplicación. Otra aplicación podría ser, por ejemplo, a un SSR, es decir, a un relé de estado sólido. Vamos a tener asimismo las señales de control A1, A2 y va a haber un switcheo, ¿verdad? Pero esto va a ser un switcheo electrónico. ¿Para qué? Por lo general, para alimentar resistencias. Tenemos un video exclusivo de cómo funciona un sistema de calentamiento con un controlador de temperatura, con resistencias. Y con este SSR, ¿cómo conecto? Entonces directamente, ¿no? Al ser esto una fuente de 24 VDC, lo que va a hacer es alimentar, ¿verdad? A este SSR, y este SSR va a ingresar aquí una línea. Este va a ser un contacto, este puede ser un contacto acá. Este sería la entrada y el 2 sería la salida y este iría a mi carga, en este caso puede ser una resistencia y este cerraría con neutro. Y listo, ya está activado para un control por SSR. O a su vez, ¿cuál sería la otra aplicación? Colocarle a un relé. Este relé, al ser una corriente muy baja, no me va a consumir tanto. Por eso debe ser un relé, no un contactor. Ojo, yo le conectaría a un relé y este relé que me consuma exagerado me consumirá unos 100 miliamperios exagerado. Y este relé sí, por ejemplo, puedo llamarle K y este relé K me puede activar ya a un contactor KM5 y este contactor que sea, por ejemplo, ya un contactor de potencia. Ahí ya no habría problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de que esto, por ejemplo, puede estar enciende y apaga? Ya, la salida, mientras esté esta corriente, no va a sufrir. ¿Por qué? Porque es una salida estática. En teoría tendría switcheos o activaciones infinitas, ¿verdad? Es decir, para toda la vida prácticamente, mientras no supere la corriente de 300 miliamperios. Mientras no haya un cortocircuito. Puede protegerse también para un cortocircuito, pero ya puede ser más complicado y puede que se dañe. Ya, ¿cuál sufre aquí? A ver, si yo switcheo aquí varias veces. El relé, pero este relé puede ser intercambiable. ¿Sí? Se le saca de su base, se pone otro y listo. Continúo trabajando y no ha pasado nada. Y mi salida a transistor sigue trabajando normal. Ahora, entonces, en resumen, ¿cómo indicaríamos esto? En resumen, la salida relé me puede soportar más corriente. Yo puedo conectar diferentes cargas. Me puedo colocar ya sea alterna, ya sea continua. Puedo colocar directamente un contactor, etc. Ahora, el problema es que si yo tengo muchas conmutaciones en poco tiempo, este relé se puede ir dañando, desgastando en el tiempo y se puede dañar. ¿Por qué? Porque es un elemento electromecánico, tiene movimiento y sus partes se van a desgastar, se van a dañar. Así que eso sería un inconveniente. Entonces, ¿cuál sería la solución si yo tengo varias activaciones en muy bajo tiempo? Sería una salida transistor. Esto es lo que prácticamente es una fuente, que cuando se activa aquí me va a dar 24 voltios, ¿verdad? Y esos 24 voltios y máximo a 0,3 amperios o 300 miliamperios me puede ayudar a activar ya sea un SSR, puede ser a un drive, puede ser a un variador de frecuencia o también a un relé, y este relé me puede ayudar a activar cargas más grandes. Mientras no supere la corriente de 0,3 amperios, los switcheos o las activaciones prácticamente pueden ser infinitas y me van a ayudar. Ahora, debo tener mucho cuidado en colocar cargas que no superen los 300 miliamperios, porque también se puede dañar y ahí sí, ya no había arreglo, necesitaría utilizar otra, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia entre salidas a relé y salidas de transistor. Esto en salidas digitales vamos a ver siempre en cualquier marca de PLC. Puede ser un PLC de cualquier marca, Omron, Schneider, Allen Bradley, Delta, etcétera, cualquiera. Yo siempre debo verificar qué clase de salidas yo tengo. En este caso, yo tengo, por ejemplo, el logo, tengo una fuente por de alimentación que alimenta directamente a mi carga. Pero en ciertos casos, por ejemplo, un S7200 de un módulo, yo debo alimentar, ya sea con positivo o negativo, y cierro el circuito con la carga. Prácticamente source o sink. Verificamos también, tenemos otro video, ¿verdad? De cómo funcionaría esa parte PNP, NPN para la conexión de las salidas. En este caso puede, como indicaba, un variador de frecuencia, puede ser un drive, etcétera. Todo eso se debe también verificar según el fabricante y obviamente nos valemos de la hoja de datos de cada PLC.
Sin más que decir, por favor, suscríbete a nuestro canal, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Teslamatic, así como nuestra escuela virtual, donde tenemos cursos exclusivos de logo, diseño de diagramas eléctricos, lectura de diagramas eléctricos, electricidad industrial, Micrologics y próximamente más cursos que estamos preparando. Mi nombre es Iván, cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.